Yo le puse de título, Resuelve los conflictos. Ush. Miralo el que tenés a tu lado, hacer así. Resuelve los conflictos. Esperen que me acomodo. Ahí está. ¿A cuánto le gusta tener conflictos? ¿Ganarlos? ¿Sí o no? Siempre va a haber una batalla que se va a desatar, más sabiendo todo lo que pasa, ¿no? Yo busqué la definición de conflicto, pero creo que todos saben, ¿no? este significado, ¿no? Conflicto es una oposición franca y hostil que se da como resultado de dos puntos de vista diferentes. Ese es el conflicto, ¿no? Y si uno escucha la noticia, bueno, si vamos al mundial, volvamos a la famosa bandera. ¿Causó un conflicto, sí o no? O trajo a luz un viejo conflicto, ¿no? Con nuestros amigos ingleses, ¿no? Pero todos disfrutamos, ¿no? El que nos salta hacia un inglés, ¿no es cierto? Pero sí a la vez tiene una connotación bélica y muy fuerte, ¿no? ¿Cuántos murieron, ¿no? en ese conflicto y en esa batalla? Porque eso es lo que causa los conflictos. Siempre tiene ese saldo negativo de que personas salgan lastimadas, salgan heridas, muertas, ¿no? No sé si escucharon esta semana la noticia de lo que pasó en España, ¿no? En Ceuta, ¿no es? Ceuta. ¿Cuántos marroquíes se cruzaron el mar, no sé cómo hicieron, del lado de África y se acercaron a las costas de España, ¿no? Y se metieron alrededor de 70, y si no me equivoco, 70 fallecidos. Ahí está, viene el número. 70 fallecidos en un conflicto. Quizás estos números no te lo dicen, ¿no? Porque, o capaz que si mirás crónica, sí, es lo primero que te va a aparecer, ¿no? 70 fallecidos, la sangre contra la cámara, todo te aparece, ¿no? Pero claro, uno está en la otra parte, dice, bueno, yo nunca voy a viajar a Europa. Raro que nos pasa a alguno de nosotros, ¿no? Pero hay un conflicto del otro lado, ¿no? Sin hablar de los conflictos que hay y en Medio Oriente, ¿no? Que siguen habiendo, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Y cuánta gente está siendo muerta, ¿no? Por esos conflictos, por los bombardeos. Pareciera que nos olvidamos del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y dice, bueno, pasó ya hace un montón, pero ¿terminó el conflicto? No, sigue habiendo conflicto. ¿Y así cuántos conflictos hay en el mundo? Y si uno dice, bueno, vamos a pensar ahora en Argentina. Para colmo tenemos un presidente que le gusta mucho hablar, ¿no? Entonces, ahora entró en conflicto, estaba escuchando con Brasil. No se empezó a hablar de Lula. Entró en conflicto con los bolivianos ahora también, a la comunidad boliviana también. Bueno, tenemos conflicto de toda la vida con los chilenos también, ¿no? ¿No es cierto? Casi que lo empujamos un poquito más, ¿no? Y se caen para el agua. Paraguay, decime con quién no tenemos conflicto. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, ¿por qué vos no vas a tener un conflicto? Todos los conflictos que hay en el mundo, o sea, tenés conflictos, hay conflictos, te estoy hablando de algo político, pero si vamos a nuestra Argentina, un poquito más adentro, conflictos en el área económica. ¿Cuántos tienen conflictos en el área económica? ¿Cuántos no llegan a fin de mes? ¿Cuántos conflictos podemos decir que hay en nuestra Argentina por la pobreza o por la desocupación? Y sí que vivimos en tiempos de conflictos. Entonces, uno pensar en los conflictos, uno tiene que saber qué hacer en esos tiempos, cómo actuar en tiempos de conflictos. Y quizás desaparezcan algunos, pero vengan otros. Y vos decís, bueno, quizás ahora no tengo un problema de enfermedad. Y si lo pasás, y un conflicto en la familia, un conflicto en los matrimonios, conflicto con los hijos. Hay diferentes índoles de conflicto y uno tiene que estar preparado. Decí conmigo, tiene que estar preparado para saber cómo responder en esos momentos de conflictos. Fíjate lo que dice el Proverbio capítulo 13, verso 10, la versión NBI. Dice, el orgulloso solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen
consejos. El orgulloso solo genera contiendas, pero la sabiduría está con aquellos que oyen el consejo. Ahora, si le vas a decir algo positivo al que tenés a tu lado, vas a tener un conflicto, pero si sos sabio, el Señor va a estar con vos. Si hoy escuchás la palabra, el Señor te va a dar la sabiduría necesaria para saber cómo actuar en medio de aquellos conflictos o los que contienden contra vos. Proverbios 23 dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, eso es lo que el Señor nos aconseja. Por eso la sabiduría está acá, en escuchar su palabra. En venir un domingo como hoy y decir, Señor, lléname de sabiduría porque quizás tenga una semana difícil, pero yo voy a saber cómo actuar esta semana. Señor, tú me darás la sabiduría para cómo actuar, ¿sí? Quiero que me acompañes a Lucas 22, verso 46, porque Jesús entra en conflicto. Te dije que estamos en una noche de Santa Cena. Y no solamente entra en conflicto consigo mismo, porque también son los conflictos que se desatan. Puedes tener conflictos externos con otros, pero después pueden haber conflictos internos, luchar con vos mismo, luchar con ansiedades, con ataques de pánico, con depresión, cosas que están internas en la mente, con cosas del pasado, heridas del pasado. Entonces, acá el Señor Jesús nos enseña, nos da la clave a cómo lidiar con esos conflictos. Y fíjate lo que dice Lucas 22, 46. Luego de la última cena, el Señor sale, está a punto de ser entregado por Judas y ser crucificado. Y en esa noche antes, es la noche más oscura, el Señor sale de la casa donde habían cenado. Y dice el libro de Mateo que de costumbre el Señor salió, se retiró a donde siempre iba a orar. Y eso fue al Monte de los Olivos. Y ahí en ese lugar donde el Señor le dice a sus discípulos, ustedes quédense acá, ¿qué? Orando. Y dice que el Señor comenzó a sentir angustia, tristeza. Entonces, Él se retira un poco más. Dice que se retira, Mateo dice que se retira a una distancia como del tiro de una piedra. ¿Cómo será esa distancia, no? Ahora uno va a decir, bueno, me voy a orar, ¿no? Va a tener que tener una piedrita y decir, bueno, me voy lejos, ¿no? Vos quedate acá orando, mi amor, yo me voy a otro lado. Tirá la piedra. ¿Sé cuál será la distancia? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No va a tirar una piedra? Yo digo, bueno, quizás unos 50 metros podría haberse retirado, 60, 70 metros. No sé la fuerza de Jesús, ¿no? Para tirar una piedra, ¿no? Daría vuelta al mundo. O el tamaño de la piedra que tiraría. Pero lo que nos está diciendo acá, la importancia de retirarnos en un momento. La importancia de apartarnos y buscar ese tiempo de oración. Y dice el verso 46... le dijo a sus discípulos, ¿por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. O sea que acá tenés el primer consejo. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de prueba, si estás pasando un momento de conflicto, si hay algo dentro tuyo que está entrando en crisis, de no saber cómo responder frente a esos conflictos, el Señor te trajo en esta noche acá para decirte, mira, te traje acá para que entiendas la importancia de orar, estar a solas conmigo. Yo quiero tener una relación con vos, quiero hablarte, pero es exponer nuestras necesidades delante de Dios. Entonces Jesús nos da este ejemplo, entrando, dice, al huerto del Getsemaní, ¿no? Esa noche antes de ser crucificado, dice Lucas 22, 41, el Señor Jesús se puso de rodillas y oró. ¿Hace cuánto que no te pones de rodillas para clamar? ¿Hace cuánto que no doblas tus rodillas para orar? Débora me explicaba que ayer en el encuentro y me decía, lo primero que hice fue cuando terminó de dar su primer charla, fue pedirle a cada una de las mujeres que se pusieran sobre sus rodillas. ¿Cuántas le hicieron?
Y ese es un acto de humillación, es un acto de dependencia, es dejar todo lo que te decía el proverbio. No ser orgulloso, es decir, Señor, no doy más. Y es ponerse de rodillas. Y es el clamor, es la actitud que todo cristiano debe tener. Ese ponerse de rodillas, ¿cuántas cosas demuestran? Es un acto de humillación, es un acto de entrega, de sometimiento. Es un acto quizás hasta de debilidad, ¿por qué no? Porque ya no podés mantenerte con tus pies levantados frente al conflicto. Porque estás luchando con tus fuerzas y seguís adelante y dale que va y sí, voy a salir de esta. Y siempre luchando con tus fuerzas, queriendo resolver las cosas a tu manera, queriendo resolver las cosas con tus propias fuerzas. Pero el Señor te está diciendo, mirá, yo hoy te quiero dar la clave para que puedas salir adelante, para que pueda salir tu familia en medio de tus conflictos, puedas ver la victoria. El Señor te está diciendo, dobla tus rodillas y clama en esta hora. Jesús estaba en conflicto, pero hay algo importante que entender. Jesús no estaba en conflicto porque lo iban a golpear, por la carga en su cuerpo que tendría, por los golpes que recibiría, por lo doloroso de la crucifixión, si eso puede ser una carga para cada uno de nosotros. Pero la carga que tenía Jesús era mucho más pesada. Él recibiría el peso del pecado de toda la humanidad. Esa era la carga, ese era el peso que Él cargaría sobre sus hombros. Entonces ahí vemos que esa era la crisis, esa era la agonía, ese era el lloro. Entonces ahí el Señor le está diciendo al Padre, ¿no? Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa le está pidiendo Jesús en oración que el Padre le haga pasar? Es la agonía, es el juicio, es el pecado, es toda la maldad de cientos de miles de años de una generación que no se arrepiente, de un pueblo donde el mismo Cristo está caminando y no lo reconoce, donde nadie dobla sus rodillas delante de Él, lo ven caminar entre sus ciudades, lo ven sanar, hacer milagros, levantar enfermos, levantar a un muerto y sin embargo siguen sin creer ni doblar sus rodillas delante del Hijo, delante del Padre. Entonces ahí vemos la carga de Jesús y cómo entra Él en agonía. Pero decí conmigo, Jesús oró. Y esa es la clave. Jesús oró. Podemos ver a lo largo de las Escrituras, ¿no? Todo lo que nos dice la palabra acerca del momento cuando uno vive en conflicto, está en conflicto. Si está viviendo en conflicto, déjame decirte que esta palabra es para vos. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré. Invócame en el día de la angustia. ¿Estás angustiada? ¿Estás angustiado? ¿Qué te dice el Señor? Invócame. Pronuncia mi nombre. Vamos, acá estoy dispuesto a ayudarte, pero vas a tener que hacer algo. Vas a tener que actuar, vas a tener que clamar a Él. No solamente el salmista, sino Santiago. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiada? ¿Estás angustiado? El Señor te está diciendo, orá. Decile que tenés a tu lado, orá. Decile que tenés atrás tuyo, orá. Y este es el remedio. Vos me decís, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy vine para que el pastor me diga, orá. Y decíselo al que tenés a tu lado. Viniste hoy a la iglesia para escuchar esta palabra. Tenés que orar. Tenés que orar, tenés que levantarte. Y yo quiero que le profetices y lo animes. A ver, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? A ver, que levanten su mano, que digan, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos hay? A ver, ponete de pie por un momento, ponete de pie. Y yo quiero que animes a la persona que tenés a tu lado en fe, en fe. Un cristiano es una persona que tiene fe. No es solamente un seguidor de una iglesia, de un nombre. Es más, capaz que si querés seguir la Casa de la Bendición, ni cartel tenemos. Porque acá no seguimos un nombre, seguimos a Cristo.
Y cuando uno sigue a Cristo sabe a lo que viene a la iglesia. No viene a sentir un momento de emoción, de sensaciones. Epa, ¿qué pasó? No me baje el volumen, Luisito. Orá, Luisito. Oración, dobla rodillas. Decile con ánimo, con fe al que tenés a tu lado. Amigo, amiga, no sé cómo querés llamarlo. Chabón, negri, gordi, feo, linda, no sé, narigón, pelado. No, te pusiste gorra, ¿eh? Decile, tenés que orar, animalo, decile, tenés que orar. Mirá, no me lo reveló el Señor los problemas que estás pasando, pero tus problemas, tus conflictos se van a resolver cuando estés de rodillas en la presencia del Señor. Vamos, declaráselo. Tus conflictos, no me baje el volumen. Tus conflictos se van a resolver cuando entres en la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toma tu asiento. Fue el remedio de Jesús. Si fue el remedio de Jesús, ¿cómo no va a ser el nuestro? El no orar, el no clamar. Por eso arrancamos la reunión orando. Apertura. Comienza la alabanza y entramos en oración, en adoración. Desde que el momento que salís de tu casa, mejor dicho, desde el momento que te levantás cada domingo, entregáselo al Señor. Es un día completo, toda la semana deberías orar, ¿no? Pero que cada momento que puedas disfrutar venir a su casa, que sea desde principio a fin, aún estando ahí, escuchando un mensaje, una palabra, no importa quién predique, sino que estés en completa oración dentro tuyo, aún diciendo, Señor, muévete, paséate, que haya libertad, que haya sanidad, que haya milagros, Señor. Aún si no lo he visto en mi vida, mira lo que hace la oración, te hace clamar por el que tenés a tu lado. O sea, la oración tiene poder y hace que el Espíritu de Dios se mueva sobre su iglesia. Porque eso es lo que causa. Dice que tenemos a un mediador entre nosotros y uno que hace subir todas las peticiones a nuestro Padre Celestial. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, si hay una petición que sale de tu corazón, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque hay un espíritu de parte de Dios que hace llegar, que hace potente tu oración y el Padre puede oírlas. Me encanta la oración y el remedio que utiliza Ezequías. Y quiero que me acompañes a 2 de Crónicas 32. Porque sí, todos sabemos que Dios es un Dios de lo imposible, ¿o no es cierto? Dios hace las cosas imposibles, Él puede hacerlas, pero hay algo que tenemos que entender, que hay cosas posibles que tenemos que hacer nosotros. Él se encarga de lo imposible. Ahora hay cosas posibles que nosotros debemos encargarnos y hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, bueno, el Señor va a pelear por mí y vos te quedás jugando a la Play, ¿no? Bueno, el Señor va a trabajar por mí y no preparas un currículum, no salís a buscar trabajo, bueno, ya va a venir. No, o sea, hay algo que tenemos que hacer. Cualquier agricultor te va a enseñar. Veía un programa esta semana donde unos chicos, creo que eran de Neuquén, estaban dando una entrevista y ellos contaban cómo se iban a graduar de ese colegio en medio de un pueblo. En medio de un pueblo donde hay 400 habitantes. 400 habitantes. Por primera vez se funda una escuela hace pocos años, un colegio en la cual ellos podían estudiar y capacitarse, una escuela técnica donde ellos estaban aprendiendo todo sobre la siembra, sobre la cosecha. Y ellos llevaron al programa esos productos, ¿no? Para decir, mira, lo hicimos con nuestras manos. Todo lo hicimos, desde plantar la semilla, cultivarla, desde mover la tierra, de esperar el tiempo, de regarla cada mañana. Hicimos invernaderos para que en los tiempos difíciles, donde el clima no nos ayuda, podamos tener resguardado ese fruto, esa semilla y pueda seguir creciendo. Y estaban entregándolo como un regalo eso. Y decís, wow, cuánto esfuerzo producir eso. Obviamente que Dios se encarga de muchas cosas,
pero así como aquel que está en el campo y el sembrador no solamente tira la semilla y se va a dormir a su habitación, a su casa, sino que tiene que salir al otro día, tiene que regar una y otra vez, tiene que ver cómo va creciendo. Lindo es ver el fruto, el crecimiento de todas las cosas, ¿o no es cierto? Asimismo pasa con la oración y el clamar a Dios. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tenés? Segunda de Crónicas 32. ¿Sí? ¿Lo tienen? Se acostumbraron acá atrás, ¿no? Dice, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus oficiales y militares y les propuso bloquear los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos bloquearon los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Decí conmigo, una estrategia. Bloquear los manantiales. Sennacherib, venía el enemigo hacia el pueblo de Jerusalén, hacia Judá, pero ahí había un rey que estaba actuando con sabiduría. Ezequías es un rey distinguido porque lo primero que hizo fue derribar todos los altares paganos. Fue un rey que tuvo ese temor de parte de Dios y confiar en Dios. Y si bien se levantó un pueblo fuerte como eran los asirios, el Señor, sabiendo que Ezequías, que Dios le iba a dar la victoria, no se quedó de brazos cruzados, sino que planeó una estrategia. Y esa estrategia lo primero que hizo fue que los asirios no llegaran a beber agua, que no se encontraran con los manantiales. Dice que armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas armas y escudos. Verso 6, luego puso oficiales militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los animó con estas palabras, y escucha bien: cobren ánimo y ármense de valor. ¿Te animás a repetirlo conmigo? Cobren ánimo y ármense de valor. Mirá lo que tenés a tu lado, decirle: cobra ánimo y armate de valor. Cobra ánimo, decile a 2 o 3, vamos, tomen ánimo, toma ánimo para decírselo por lo menos, dale. Tené ánimo y armate de valor. Ezequías continúa diciendo: no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. ¿Cuántos pueden decir: Señor, tú peleas mis batallas? Pero algo voy a hacer en esta noche. Dice que al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. ¿Qué hizo el pueblo? Qué lindo que es escuchar. Por eso te estoy diciendo que le des una palabra de ánimo al que tenés a tu lado. Alguno quizás se distraiga con un montón de cosas, pero si la persona que tenés a tu lado es una persona que está entendiendo el mensaje y tiene la capacidad de hablarle a otro, de codearlo y de motivarlo, el Señor va a traer paz, te va a dar tranquilidad. Porque es la palabra de Dios. No es simplemente algo humano, palabras humanas, es la palabra de Dios que hoy viene a animar tu fe. Hoy viene a levantar tu fe. Si estás en conflictos, si estás en momentos de tensiones difíciles, cualquier índole,
Yo sé que no te interesa mucho la guerra en Medio Oriente. Quizás es más fuerte la guerra que estás pasando con vos mismo, en tu mente, quizás luchando con un vicio, con un pecado. Estás viendo cómo el enemigo avanza sobre tu casa, sobre tu familia. Aún en tu salud te estás sintiendo débil y no sabes cómo actuar. El Señor te está diciendo, mira, ten ánimo porque el Señor es más poderoso que cualquier adversidad, que cualquier enemigo, que cualquier enfermedad, que cualquier problema económico. El Señor que tenés, Él es más poderoso. Amén. ¿A cuánto le gustan los himnos? El himno nacional es lindo, ¿no? No como la cantó esa, no, pero los himnos dirigidos a Dios son más hermosos. Lo cantamos con pasión, ¿no? Y nos ponemos ahí. No, ya ni lo cantamos. No, ya es la pasión que uno siente. Y sabes que no estás cantando una canción más. Estás dando un grito de libertad. Estás cantando algo que te representa. Y un hombre, un pastor que escribió un himno hace muchísimos años, en el año 1800, llamado William Walford, que le puso de título Dulce Oración. Mirá cómo le puso de título, Dulce Oración. ¿Me dejás leértelo? ¿Sí? Son 3 estrofas nada más. Escribe, dulce oración, de toda influencia mundanal elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios, que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración. Aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Wow. O sea que mientras estamos acá sufriendo un montón de cosas, habrá un día donde ya esas oraciones no necesitarán más intermediarios. El Señor escuchará tu plena palabras que salgan de tu corazón así directamente. Qué tremendo que será eso. Y luchamos, obviamente que permanecemos por eso, para estar allá, en esa tierra. Pero mientras estoy acá, demos gracias a Dios por permitirnos clamar, orar y todavía tener la posibilidad de doblar nuestras rodillas delante de Él. Porque es el remedio, decí conmigo, es el remedio. Entonces, la oración es ese remedio que necesitamos, ¿no? Y el enemigo siempre va a tener razones para que no ores. Siempre preparará una razón para que no ores. Pero el Señor Jesús nos enseña cómo debemos clamar. Y fíjate cómo dice Lucas 22, 42. ¿Cómo clamar? ¿Cómo orar? Él le dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que cuando dobles tus rodillas y comiences a orar ahora mismo, que le puedas decir, Señor, si es necesario, no quiero pasar por esta copa, pero si tengo que beberla y tengo que pasar por esta aflicción, por este momento de conflicto, si esa es tu voluntad, dame la fuerza, Señor. Dame la fortaleza que necesito. Porque dice que en ese momento, dice que el Señor Jesús pide fortaleza. Y eso es lo que a veces no entendemos. Queremos que el Señor nos quite todos los problemas. No queremos tener conflictos. Pero el Señor nos enseña cómo clamar. Con la voluntad del Padre. La voluntad de Dios. Que dice que en ese momento un ángel del Señor
lo fortaleció. Un ángel de Dios fortaleció a Jesús en esa misma hora. Y vemos acá cómo mientras los discípulos dormían, el Señor estaba luchando. Él estaba luchando por hacer la voluntad del Padre. Y los discípulos no pudieron hacer la voluntad del Hijo. Qué paradójico, ¿no? Les pidió que orasen y se durmieron. Dice Mateo que 3 veces el Señor se acercó. A la tercera le dijo, listo, basta, duerman tranquilos. Sigan durmiendo. Porque el Señor ya se había fortalecido. Entonces ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Uno no puede decir, bueno, lo que el Señor les pidió era a los discípulos. El Señor te está diciendo las mismas palabras hoy. Mirá, quizás tu conflicto sí son difíciles, estás complicado, te entiendo. Pero vas a tener que orar en esta hora, vas a tener que clamar. Que tu oración hoy pueda romper todo techo, toda imposibilidad. Que hoy la sabiduría que viene de parte de Dios te haga orar específicamente. ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Así que ahí donde estás, ponete de pie. Quiero que podamos poner ahí en pantalla Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, y quiero que lo declares conmigo, ciertamente, si está pasando por un momento de enfermedad, quiero que declares lo que el Señor cargó en esa cruz por vos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pensá por un momento, estás lidiando, estás conflictuado por una enfermedad, por un dolor. Entregásela al Señor en esta hora. ¿Qué es lo que te está pasando? Hay un dolor dentro tuyo, hay algo interno que no sabes cómo resolverlo. El Señor te está diciendo, mirá, yo cargué con tus enfermedades, yo soporté cada dolor que estás viviendo hoy, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. El Señor cargó con nuestros pecados. No hay nada imposible para Dios. Si hoy te sentís así, cerrá tus ojos. Quiero hacerte una invitación, iglesia. Te hablé del poder de la oración. Lo que Jesús en vida, lo último que nos enseñó fue a orar. Porque no hay más valor que esto, que un hombre y una mujer reconozcan la necesidad de Cristo hoy. Más que cualquier otra cosa, hoy lo que necesitas es de Cristo.
Más que cualquier remedio, más que cualquier medicina, más que cualquier consejo humano, necesitas la paz de Cristo, que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. Y esa paz viene a llenarte, a saciarte, a bendecirte. Viene a quitar de vos toda carga. Y si estás pasando por un momento de dolor, por un momento difícil, por un momento de conflicto, esta palabra es para vos. El Señor te está diciendo, mira, yo te voy a dar la victoria. A partir de ahora vas a actuar con sabiduría, vas a hacer algo. Y lo primero que podés hacer en esta noche es doblar tus rodillas delante de Dios y comenzar a orar. Así que si estás pasando por un momento así difícil, o quizás estás por primera vez en esta noche, el Señor te está diciendo, ven, hijo mío, pasa aquí al altar y salí de tu silla y donde estás y vas a comenzar a clamar. Vamos a orar. Si pueden bajar las luces por un momento, vamos a orar y vamos a clamar al Señor. El Señor está dispuesto a darte la salida. El Señor te está diciendo una vez más, clama, hijo, dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas hoy. Ese es el día. Hoy ha preparado el Señor esta noche un momento de clamor, un momento de oración, donde el Señor promete consolarte, fortalecerte, bendecirte. Si no tenés quizás o te da vergüenza pasar a este lugar, ahí donde estás, puedes también doblar tus rodillas ahí en tu silla. Que no te importe la persona que tenés a tu lado, quién está a tu lado. Hacé de cuenta que tenés una piedra en tu mano. Y había mucha gente, había muchos discípulos, pero el Señor no le importó. Él tiró la piedra y se alejó. Hacé de cuenta que al lado tuyo estás 100 metros de distancia, que estás solo en medio de la nada en este momento. El Señor te está diciendo, mira, solamente quiero hablarte, quiero fortalecerte en oración. Oh, dulce oración, dulce oración, dulce oración, dulce oración. Tú que me ayudas, Señor, en mis momentos de conflicto. Tú que me llevas a doblar rodillas, a derramar lágrimas. Señor, si yo no hubiese tenido una relación contigo, todo fue por una oración que me acerqué a ti, Señor. Todo fue porque una oración hizo abrir mi corazón delante del trono. Una oración hizo que te conociera. Una oración me hizo confesar con mis labios que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor y mi suficiente Salvador. Una oración me hizo declarar una vez más que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una oración en medio de la angustia, en medio del dolor, hizo que mis pies, que ya no daban más, doblaran las rodillas y se fortaleciera un cuerpo débil, una mente turbada, un espíritu que estaba siendo abatido. Oh, dulce oración, dulce oración. Elévate hoy al trono de la gracia. Quiero encontrar socorro en medio de los conflictos. Líbrame, Señor, líbrame de las luchas. Líbrame de los conflictos. Si hay gente que te está haciendo daño, si hay gente que te está siendo utilizada por el enemigo, hoy en tu contra, el Señor te está diciendo, ora, ora, hijo, dobla las rodillas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hoy es el día. Hoy es el día de levantar una dulce oración ante el trono.